mirando de frente con el corazón inflamado de amor, un pueblo ferviente que aclama y refleja a Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón, aquí en María Visión. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad les agradezco el privilegio de compartir con ustedes un ratito, hablando de Dios y de su iglesia. Como siempre los invitamos a que tengan a la mano papel, lápiz y su Biblia, para que participen en nuestra trivia que hacemos con mucho gusto para ustedes. Y recordamos nuestras preguntas pendientes, primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia Dios es amor? Muy fácil, una pregunta muy sencilla, pero que convence a científicos. La respuesta, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Repito, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Nuestra segunda pregunta, ¿dónde dice la Biblia no juzguen para que no sean juzgados? Esto lo encontraremos en Mateo capítulo 7, versículo 1, dentro de lo que llamamos el Sermón de la Montaña. Nuestras dos preguntas para el día de hoy, estén muy atentos y anoten si nos hacen favor. ¿Dónde dice la Biblia? Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, dice el Señor. ¿Dónde dice esto, amigos? Repito, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Dónde nos dice la Sagrada Escritura esto? Y por último, nuestra pregunta de hoy, ¿dónde dice la Biblia? Él es imagen de Dios invisible. Qué frase tan tremenda. Tal vez los judíos o los musulmanes siguen viendo a Dios en su gloria todopoderosa. Sin embargo, para nosotros Dios se volvió un ser humano y Jesús es la imagen de ese Dios invisible. ¿Dónde dice la Biblia esto, amigos? Él es imagen de Dios invisible. Los invitamos a que participen, a que nos llamen, a que nos escriban a feyrazon@mariavision.com. Y ahora entramos de lleno a nuestro tema. Les recordamos que estamos recordando, estamos revisando, estamos visitando a los 35 doctores que tiene la Iglesia Católica en los más de 2000 años de su existencia, entre hombres y mujeres. Hoy les hablaremos de San Pedro Crisólogo, tal vez un santo un poco desconocido por acá en nuestras tierras latinoamericanas, pero un gran doctor de la iglesia. Y dice su biografía, amigos, Pedro, llamado Crisólogo, que significa palabra de oro, nació entre el 380 y el 406 y murió el 450, sacerdote italiano, arzobispo de Rávena, que fue obispo del 433 al 450, es decir, 17 años, santo, padre de la iglesia y proclamado doctor de la misma por el Papa Benedicto XIII en 1729. Nació en la ciudad de Imola, en la Emilia italiana, en una fecha indeterminada entre 380 y 406. Su padre había sido obispo de su ciudad y tras su muerte fue bautizado y educado por el nuevo obispo Cornelio de Imola. Su educación concluye con su ordenación como diácono hacia el año 430. Su vida cambió, según el historiador eclesiástico Agnellus del siglo IX, en el año 433, cuando murió Juan, el arzobispo metropolitano de Rávena. Y el pueblo y el clero de la ciudad imperial, pues Rávena era la residencia del emperador de Occidente, Valentiniano III, y también de su madre, Gala Placidia, pidieron a Cornelio de Imola que encabezara una delegación ante el Papa Sixto III para que se confirmara el candidato elegido. La noche anterior a la llegada de Pedro y Cornelio a Roma,
el Papa había tenido un sueño en el que los santos Pedro y Apolinar, los primeros obispos de Roma y Rávena respectivamente, le pidieron que no confirmara al obispo electo. Sixto III nombró entonces al joven acompañante de Cornelio como nuevo arzobispo. Lo ordenó y consagró. El trasfondo de este relato hay que buscarlo en las relaciones personales del joven Pedro, estimado por Valentiniano III y confidente de Gala Placidia, y también amigo del futuro Papa León I Magno, y de la precaria situación de la diócesis de Rávena, que necesitaba un pastor capaz y de confianza para que pusiera freno a las disputas doctrinales, a la superstición y a las malas costumbres. Fue recibido con indiferencia por el pueblo y con recelo por el clero de su diócesis. Pero esta situación cambió al poco tiempo, en la que Pedro comenzó a ser conocido por su vida recta, su clara doctrina y su fidelidad al Papa y a la Iglesia. De hecho, su fama superó rápidamente los límites de su diócesis y comienza a ser conocido en todo el orbe cristiano con el apelativo de Crisólogo, que, como ya decíamos, quiere decir palabra de oro, de la misma manera como en Oriente se conocía a Juan Crisóstomo, que significa boca de oro, y sus sermones de Pedro y epístolas comenzaron a difundirse por todo el imperio. Se le atribuyen 725 sermones, aunque en los últimos siglos se han descubierto otros inéditos o perdidos. La mayor parte tienen contenido apologético y moral. Esta cuestión es curiosa, ya que el santo vivió inmerso en las querellas cristológicas y solo algunos de sus textos tratan el tema de la encarnación del Verbo, en los que presenta la postura ortodoxa y refuta las diversas herejías de la época, como el arrianismo, el nestorianismo y el monofisicismo. Se sabe que Eutiques, en sus primeros enfrentamientos con el patriarcado de Constantinopla, por ahí del 499, consultó al Pedro Crisólogo, y su respuesta ortodoxa se encuentra en el epistolario de León I el Magno. El grupo más importante de sermones de Pedro está orientado a la formación de los catecúmenos antes de recibir el bautismo. Así, 7 de ellos son explicaciones del símbolo y otros tantos son comentarios de la oración dominical. El resto son homilías breves para comentario de las Sagradas Escrituras, leídas durante los oficios litúrgicos, con contenido fundamentalmente moral. Murió en su ciudad natal, en Imola, cercana a Rávena, en el año 450, y su fama de santidad se fijó al poco tiempo, siendo reconocidas sus virtudes por el propio Papa León I Magno. Y voy a leerles algunos textos, amigos, que escribió este San Pedro Crisólogo. Y ahora leo para ustedes uno sobre el misterio de la encarnación. Y dice San Pedro Crisólogo: el hecho de que una virgen conciba y continúe siendo virgen en el parto y después del parto es algo totalmente insólito y milagroso. Es algo que la razón no se explica sin una intervención especial del poder de Dios. Es obra del Creador, no de la naturaleza. Se trata de un caso único que se sale de la corriente. Es cosa divina, no humana. El nacimiento de Cristo no fue un efecto necesario de la naturaleza, sino obra del poder de Dios. Fue la prueba visible del amor divino, la restauración de la humanidad caída. El mismo que, sin nacer, había hecho al hombre del barro intacto, que tomó al nacer la naturaleza humana de un cuerpo también intacto. La mano que se dignó coger barro para plasmarnos, también se dignó tomar carne humana para salvarnos. Por tanto, dice Pedro Crisólogo, el hecho de que el Creador esté en su criatura, de que Dios esté en la carne, es un honor para la criatura, sin que ello signifique afrenta alguna para el Creador. Hombre, ¿por qué te consideras tan vil, tú que tanto vales a los ojos de Dios? ¿Por qué te deshonras de tal modo, tú que has sido tan honrado por Dios?
¿Por qué te preguntas tanto de dónde has sido hecho y no te preocupas de para qué has sido hecho? Por ventura todo este mundo que ves con tus ojos no ha sido hecho precisamente para que sea tu morada. Para ti ha sido creada esta luz que aparta las tinieblas que te rodean. Para ti ha sido establecida la ordenada sucesión de días y noches, dice Pedro Crisólogo. Para ti el cielo ha sido iluminado con este variado fulgor del sol, de la luna, de las estrellas. Para ti la tierra ha sido adornada con flores, árboles y frutos. Para ti ha sido creada la admirable multitud de seres vivos que pueblan el aire, la tierra y el agua, para que una triste soledad no ensombreciera el gozo del mundo que empezaba, y el Creador encuentre el modo de acrecentar aún más tu dignidad. Pone en ti su imagen, para que de este modo hubiera en la tierra una imagen visible de su Hacedor invisible, y para que hiciera en el mundo sus veces, a fin de que un dominio tan vasto no quedara privado de alguien que representara a su Señor. Más aún, Dios, por su clemencia, tomó en sí lo que en ti había hecho por sí y quiso ser visto realmente en el hombre, en el que antes solo había podido ser contemplado en imagen, y concedió al hombre ser en verdad lo que antes había sido solamente en semejanza. Nace pues Cristo para restaurar con su nacimiento la naturaleza corrompida. Se hace niño y consiente ser alimentado. Recorre las diversas edades para instaurar la única edad perfecta, permanente, que él mismo había hecho. Carga sobre sí al hombre para que no vuelva a caer. Lo había hecho terreno y ahora lo hace celeste. Le había dado un principio de vida humana, ahora le comunica una vida espiritual y divina. De este modo lo traslada a la esfera de lo divina, dice Pedro Crisólogo, para que desaparezca todo lo que había en él de pecado, de muerte, de fatiga, de sufrimiento, de meramente cosas terrenas. Todo ello por el don y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios ahora y siempre, por los siglos inmortales. Amén. Y miren, amigos, también les comparto otro escrito de Pedro Crisólogo, pero ahora precisamente sobre otro tema controversial, sobre todo en aquellos tiempos. Y habla sobre la misa, sobre la oración dominical. Y nos dice Pedro Crisólogo: hermanos queridísimos, han oído el objeto de la fe. Escuchen ahora la oración dominical. Cristo nos enseñó a rezar brevemente porque desea concedernos enseguida lo que pedimos. ¿Qué no dará a quien le ruega si nos ha dado él mismo sin ser pedido? ¿Cómo vacilar en responder si se ha adelantado a nuestros deseos al enseñarnos esta plegaria? Lo que hoy van a oír causa estupor a los ángeles, admiración al cielo y turbación a la tierra. Supera tanto las fuerzas humanas que no me atrevo a decirlo y, sin embargo, no puedo callarme. Que Dios les conceda escucharlo y a mí exponerlo. Y habla del Padre Nuestro, amigos, y dice Pedro Crisólogo: ¿qué es más asombroso? ¿Que Dios se dé a la tierra o que nos dé Él el cielo? ¿Que se una a nuestra carne o que nos introduzca en la comunión de su divinidad? ¿Que asuma Él la muerte o que a nosotros nos llame de la muerte? ¿Que nazca en forma de siervo o que nos engendre en calidad de hijos suyos? ¿Que adopte nuestra pobreza o que nos haga herederos suyos, coherederos de su único hijo? Sí, lo que causa más maravillas es ver la tierra convertida en cielo, el hombre transformado por la divinidad, el siervo con derecho a la herencia de su Señor, y sin embargo, esto es precisamente lo que sucede. Mas, como el tema de hoy no se refiere al que enseña, sino a quien manda,
Pasemos al argumento que debemos tratar, dice Pedro Crisólogo. Siente el corazón que Dios es Padre, lo confiese la lengua, proclámelo el Espíritu y todo nuestro ser responda a la gracia sin ningún temor. Porque quien se ha mudado de juez en padre, desea ser amado y no temido. Padre nuestro que estás en los cielos, cuando digas esto, no pienses que Dios no se encuentra en la tierra ni en algún lugar determinado. Medita más bien que eres de estirpe celeste, que tienes un Padre en el cielo y viviendo santamente corresponde a un Padre tan santo. Demuestra que eres hijo de Dios, que no se mancha de vicios humanos, sino que resplandece con las virtudes divinas. Sea santificado tu nombre. Si somos de tal estirpe, llevamos también su nombre. Por tanto, este nombre que en sí mismo y por sí mismo ya es santo, debe ser santificado en nosotros. El nombre de Dios es honrado o blasfemado según sean nuestras acciones. Pues escribe el apóstol, es blasfemado el nombre de Dios por su causa entre las naciones. Venga tu reino, ¿es que acaso no reina? Aquí pedimos que reinando siempre de su parte, reine en nosotros de modo que podamos reinar en él. Hasta ahora ha imperado el diablo, el pecado, la muerte y la mortalidad fue esclava durante largo tiempo. Pidamos pues que reinando Dios perezca el demonio, desaparezca el pecado y muera la muerte. Sea hecha prisionera la cautividad y nosotros podamos reinar libres en la vida eterna. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Este es el reinado de Dios, dice Pedro Crisólogo, cuando en el cielo y en la tierra impera la voluntad divina, cuando solo el Señor esté en todos los hombres, entonces Dios vivirá, Dios obrará, Dios reinará, pues Dios es todo para que, como dice el apóstol, Dios sea todo en todas las cosas. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Quien se dio a nosotros como Padre, quien nos adoptó por hijos, quien nos hizo herederos, quien nos transmitió su nombre, su dignidad y su reino, nos manda pedir el alimento cotidiano. ¿Qué busca la humanidad y la humana pobreza en el reino de Dios, entre los dones divinos? Un Padre tan bueno, tan piadoso, tan generoso, ¿no dará el pan a los hijos cuando se lo pedimos? Si así fuera, ¿por qué dice, no se preocupen por la comida, la bebida o el vestido? Manda pedir lo que no nos debe preocupar, porque como Padre Celestial quiere que sus hijos celestiales busquen el pan del cielo. Yo soy el pan vivo, dice, que ha bajado del cielo. Él es el pan nacido de la Virgen, dice Pedro Crisólogo, fermentado en la carne, confeccionado en la pasión y puesto en los altares para suministrar cada día a los fieles el alimento celestial. Y sigue diciendo este hermoso doctor de la iglesia, Pedro Crisólogo, y perdónanos nuestras ofensas, parafraseando al Padre nuestro, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tú, hombre, no puedes vivir sin pecado y por eso buscas el perdón, perdona tú siempre, perdona en la medida y cuantas veces quieras ser perdonado. Y ya que deseas serlo totalmente, perdona todo y piensa que perdonando a los demás, a ti mismo te perdonas. Y no nos dejes caer en la tentación. En el mundo la vida misma es una prueba, pues asegura el Señor, es una tentación la vida del hombre, como dice Job 7:1. Pidamos pues que no nos abandone a nuestro arbitrio, sino que en todo momento nos guíe con piedad paterna y nos confirme en el sendero de la vida con moderación celestial. Mas líbranos del mal. ¿De qué mal? Del diablo, dice Pedro Crisólogo, de quien procede todo mal. Pidamos que nos guarde del mal, porque si no, no podremos gozar del bien. Amén. Y por último nos da una breve introducción a cómo tocar a Cristo con la fe.
Y dice Pedro Crisólogo, amigos, en este otro sermón: todas las lecturas evangélicas nos ofrecen grandes beneficios tanto para la vida presente como para la vida futura. La lectura de hoy recoge, por un lado, lo que es propio de la esperanza y excluye, por otro, cualquier cosa que se refiera a la desesperación. Tenemos una condición dura y digna de ser llorada. La innata fragilidad nos incita a pecar y a la vergüenza. Pariente del pecado, nos prohíbe confesarlo. No nos avergüenza obrar lo que es malo, pero sí confesarlo. Tememos decir lo que no tenemos miedo de hacer, pero hay una mujer, al buscar un tácito remedio a un mal vergonzoso, encuentra el silencio, mediante el cual el pecador puede alcanzar el perdón. La primera felicidad consiste en no avergonzarse de los pecados. La segunda, en obtener el perdón de los pecados, dejándolos escondidos. Así lo entendió el profeta cuando dijo: bienaventurados aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas culpas han sido sepultadas. En esto narra el evangelista una mujer que padecía un flujo de sangre hacía 12 años, acercándose por detrás, le tocó el borde de su manto. La mujer recurre instintivamente a la fe después de una larga e inútil cura. Se avergüenza de pedir una medicina, desea recobrar la salud, pero prefiere permanecer desconocida ante aquel de quien cree que ha de alcanzar la salvación. De modo semejante a como el aire es agitado por un torbellino de viento. Esta mujer era turbada por una tempestad de pensamiento. Luchaba en su interior la fe contra la razón, esperanza contra el temor, la necesidad contra el pudor. El hielo del miedo apagaba el ardor de la fe y la constricción del pudor oscurecía su luz. El inevitable recato debilitaba la confianza de la esperanza. De ahí que aquella mujer se encontrase agitada como por las olas tempestuosas de un océano. Estudiaba la forma de actuar a escondidas de la gente, apartada de la muchedumbre. Se abría paso de manera que le fuera posible recobrar la salud sin forzar a la vez el propio pudor. Se preocupaba de que su curación no redundara en ofensa del médico. Se esforzaba porque la salvase, salvando la reverencia debida al Salvador. Con un estado de ánimo semejante, aquella mujer mereció tocar desde un extremo de la orla la plenitud de la divinidad. Se acercó, cuenta, por detrás, pero ¿detrás de dónde? Y tocó el borde de su manto. Se aproximó por detrás porque la timidez no le permitía hacerlo por delante, cara a cara. Se acercó por detrás y aunque detrás no hubiera nada, encontró ahí la presencia que intentaba esquivar. En Cristo había un cuerpo compuesto, pero la divinidad era simple, era todo ojos. Cuando veía tras de sí una mujer que suplicaba de este modo, acercándose por detrás, le tocó el borde de su manto. ¿Qué debió de ver escondido en la intimidad de Cristo, la que en el borde de su manto descubrió todo el poder de la divinidad? ¿Cómo se enseñó lo que vale el cuerpo de Cristo, la que mostró que en el borde de su manto hay algo de tanta grandeza? Podemos poner en los cristianos, dice Pedro Crisólogo, que cada día tocan el cuerpo de Cristo al comulgar. ¿Qué medicina pueden recibir de ese mismo cuerpo? Si una mujer recobró completamente la salud con solo tocar la orla del manto de Cristo, pero lo que debemos llorar es que mientras la mujer se curó de esa llaga, para nosotros la misma curación se torna en llaga. Por eso el apóstol amonesta y deplora a los que tocan indignamente el cuerpo de Cristo. Pues el que toca indignamente el cuerpo de Cristo recibe su propia condenación, como dice Pablo en 1 Corintios 11:29. Pedro y Pablo, partícipes de la fe cristiana, difundieron por el mundo el conocimiento del nombre de Cristo, pero fue primeramente una mujer la que enseñó el modo de acercarnos a Cristo. Por primera vez una mujer demostró cómo el pecador, con una confesión tácita, borra sin vergüenza el pecado.
como el culpable, conocido solo por Dios en relación a su culpa, no está obligado a revelar a los hombres las vergüenzas de la conciencia y cómo el hombre puede, con el perdón, prevenir el juicio. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Pero Jesús, volviéndose, no con el movimiento del cuerpo, sino con la mirada de la divinidad. Cristo se dirige a la mujer para que ella se dirija a Cristo, para que reciba la curación del mismo de quien ha recibido la vida, y sepa que para ella la causa de la actual enfermedad es ocasión de perpetua salvación. Volviéndose y mirándola, la ve con ojos divinos, no humanos, para devolverle la salud, no para reconocerla, pues ya sabía quién era. La ve, es recompensado con bienes, liberado de males, quien es visto por Dios. Es lo que reconocemos todos habitualmente cuando, refiriéndonos a las personas afortunadas, decimos: la ha visto Dios. A esa mujer también la vio Dios y la hizo feliz curándola. Termina diciendo San Pedro Crisólogo en este sermón que él escribió. Y queridos amigos, ojalá se enamoren de estos doctores de la iglesia, de este Pedro Crisólogo, que como estamos viendo merece el título de doctor, pues encontró una iglesia en dificultades y la ayudó a salir adelante. Enamórense de Pedro Crisólogo, invóquenlo, pídanle favores y pídanle a Dios milagros a través de él, que seguramente él estará gustoso de ayudarlos. Pero vayamos a un breve corte y enseguida volvemos a Fe y Razón. No se vayan, volvemos. Te quiero invitar para que nos acompañes todos los lunes de 8:30 a 10 de la mañana a su programa Iglesia Doméstica. Y estaremos con ustedes acompañándolos, aconsejándolos y sobre todo dándoles un consejo importante para que nos bendiga el Señor. Entonces, todos los lunes de 8:30 a 10 de la mañana en su programa Iglesia Doméstica. Per la sua dolorosa passione, l'Eterno Padre che offre il corpo e sangue e l'anima e Qué bueno que siguen con nosotros, queridos amigos, aquí en Fe y Razón, en María Visión, el oasis de la televisión. Y como en todos nuestros programas, le doy la bienvenida a Dulce María. Bienvenida, Dulce, a Fe y Razón. Gracias, Jaime. Muchas gracias allá en casa por seguir aquí en
bien dices, en el oasis de la televisión, María Visión, en su programa de Fe y Razón. Muchísimas gracias por su compañía y como es costumbre también en nuestro segundo bloque, las respuestas de la trivia del programa anterior en vivo y las 2 nuevas preguntas que van a quedar pendientes por responder. Las 2 primeras fueron, ¿dónde dice la Biblia Dios es amor? Esta la encontramos en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Que ya decimos, Dulce, que a ver quién puede pesar al amor o medirlo. Exactamente. ¿Verdad? Como dicen, en el laboratorio solo creo en lo que puedo medir y pesar. Dicen. Los científicos dicen. Pues entonces el Ajá. amor no existe, ¿verdad? Porque como no lo pueden pesar y no lo pueden medir. Ajá. Es una falacia y una mentira, ¿estás de acuerdo? El amor existe. Así es. Y dice la Biblia que Dios es amor. Sí. Por lo tanto, cuando sí. siente uno amor, Dulce, está sintiendo a Dios. Exactamente. Y cuando sientes rabia y coraje, sientes al